valga como aviso inicial señalar que yo sí estoy a favor de la inteligencia artificial y de utilizar la inteligencia artificial en el proceso de aprendizaje. Estoy a favor de, pues, básicamente cada uno que lea sus papers, sus libros, pero también preguntar y cotejar e interactuar con inteligencia artificial para, bueno, resolver dudas, aumentar y mejorar nuestro conocimiento y, en definitiva, formarnos como profesionales a futuro. No soy un ludita ni un neoludita en contra de la inteligencia artificial que, como, bueno, pues bien sabéis, pues representa una revolución. Es una revolución, quizás a lo mejor para vosotros no tanta, la digerís con cierta naturalidad, pero definitivamente pues el trabajo cambia, el análisis de datos cambia, nuestra interpretación de la realidad cambia y esto que al final pues quizás es más agencia que inteligencia, es decir, quizás es más una herramienta, un instrumento que una sustancia, pues nos ayuda en el día a día probablemente a todas y a todos aquí a gestionar datos de forma masiva, a ordenar datos de forma pues compleja, datos que son complejos, pero evidentemente pues como toda revolución tiene luces y tiene sombras, tiene virtudes y tiene defectos. Y quizás algunas de estas cuestiones pues son las que pondremos sobre la mesa en estos 35 minutos, a ver si dejamos algo para charlar. La inteligencia artificial, por tanto, como toda tecnología, es una oportunidad, pero al mismo tiempo pues tiene riesgos. Riesgos que son reales y que pueden afectar a nuestra estructura de derechos y libertades. Pero como decía hace apenas un minuto, yo sí estoy a favor de la inteligencia artificial y del uso de la inteligencia artificial y de participar en ese proceso, por un lado de adaptación, por otro lado de domesticación de la inteligencia artificial, porque quizás entre todos, discutiendo entre todos, de una forma pues policéntrica y abierta, podamos mejorar el producto, mejorar el debate. ¿Alguien sabe, levantar la mano si lo sabéis, si no lo sabéis no, quién es este señor? Robert Julian Borchak Williams. ¿A alguien le suena? No, no le suena a nadie. Bueno, este señor yo no llegué a él por inteligencia artificial. Llegué a él por un libro de teoría política de Mark Zuckerberg sobre inteligencia artificial y filosofía. Y este es un caso que ocurrió hace relativamente poco, en el año 2020. Y ocurrió en la ciudad de Detroit. A este señor le llegan a su casa y sin darle explicaciones le dicen: usted está detenido. Y el señor dice: ¿cómo? Que usted está detenido. ¿Nos puede acompañar? Y bueno, con base en lo que el propio pues, Robert explicó, la policía no le dio explicaciones a la hora de arrestarle a la puerta de su casa, frente a su familia, y llevarle a una comisaría. Y al llevarle a una comisaría le pusieron un vídeo de un robo y le dijeron: usted es esa persona. Y él dijo: ¿cómo? No, yo no soy esa persona. Estamos aquí en una sala de interrogatorios, me muestras unas imágenes en las cuales se supone yo aparezco y se supone que esa cámara de vigilancia hace el trabajo perfecto y que yo soy culpable. No, yo tengo coartada y yo no soy esa persona. Posteriormente se descubre algo que, bueno, es preocupante y que ha puesto a esta persona, bueno, como una especie de rockstar, porque se descubre que, efectivamente, el programa de reconocimiento facial de inteligencia artificial falla. Falló, el programa fichó una cara, esa cara se cotejó con toda la base de datos de la policía y apareció Robert Julian y su dirección y su casa como culpable. Y el hecho es que el pobre señor no había sido el delincuente.
Un error de reconocimiento facial puede inculparnos en una cuestión grave que incluso vaya más allá de un robo, ¿no? Pueden inculparnos a lo mejor de un homicidio. Y eso puede tener consecuencias y, bueno, llevarnos a la cárcel de forma injusta. Entonces, claro, hablamos de dilemas éticos. Cuando hablamos de inteligencia artificial, tendríamos que enumerar qué cuestiones son importantes y qué cuestiones deberíamos de tener en cuenta. Y quizás estas 4 son importantes. Errores de la inteligencia artificial, porque puede cometer errores. Al final, por ejemplo, el sistema de reconocimiento facial cometió un error que afectó a un padre de familia y que provocó, pues, como os acabo de contar, una detención injusta, pero también discriminación algorítmica, que básicamente, yo no soy ingeniero de sistemas, por lo tanto de informática no tengo ni idea, me gusta el pensamiento político, la teoría política y la ética, pero esta discriminación algorítmica, pues básicamente lo que pretende es evidenciar que algunos sistemas son menos precisos con ciertos grupos raciales o étnicos. Y eso puede, pues, afectar al primero de los puntos, puede provocar errores. En tercer lugar, y yo creo que es importantísimo, transparencia y responsabilidad. Y sobre todo lo segundo, responsabilidad. No hay libertad sin responsabilidad, ¿no? Son caras de la misma moneda. Entonces, quizás los desarrolladores de todas estas herramientas, de estas agencias que no inteligencias, pues deberían ser responsables. Responsables quizás de cuestiones como los sesgos que posee la inteligencia artificial, responsables de determinadas conclusiones a las que se llega, ¿no? Usted me ha detenido de forma injusta y ¿usted qué pasa? ¿Que es irresponsable por ese error? ¿No le puedo demandar yo por ese error? ¿No le puedo llevar a juicio y cobrar N cantidad de millones de dólares por haber sufrido una detención completamente injusta? Pues quizás sí podría, ¿no? Porque de eso va la responsabilidad. Lo que no puede ser es que desarrollemos, que asumamos que existen errores y que encima no haya responsables. Y el último punto es un punto un poco orwelliano, ¿no? ¿Quién ha leído o visto la película de 1984, 1984? Aquí sí hay gente que, claro, ¿os ha gustado? Sí, ¿no? Claro, puede haber un sistema de vigilancia masiva. Y ese sistema de vigilancia masiva puede evitar, erosionar, desincentivar determinados comportamientos que queremos sacar adelante y que llevamos dentro, ¿no? Ya pondremos un ejemplo, pues apelando a la sociedad más videovigilada del planeta, ¿no? ¿Es la inteligencia artificial neutral? Pues parece que no, ¿eh? Y evidentemente cuestiones como la libertad, cuestiones como la justicia, cuestiones como el poder son y deben ser sujetos de debate en la actualidad cuando interactuamos con la inteligencia artificial y cuando analizamos los efectos de la inteligencia artificial. Yo, como os decía, no soy ingeniero de sistemas, pero conozco a un buen ingeniero de sistemas que estudia estas cuestiones. Si vais a Google y preguntáis David Rozado, con Z, ¿no? David Rozado. David Rozado es un profesor que trabaja en Nueva Zelanda, en una universidad neozelandesa, y su área de expertise es precisamente analizar sesgos en instrumentos de inteligencia artificial. Tiene, por ejemplo, un paper sobre los sesgos existentes en el ChatGPT. Entonces, es un autor que empíricamente y a través de un análisis riguroso de carácter informático, él es ingeniero de sistemas, explica, divulga cómo las herramientas, que al final son resultado de la acción humana, contienen sesgos. Sesgos que pueden distorsionar de un modo u otro nuestra comprensión de la realidad. Y claro, eso en cierto sentido tiene consecuencias y eso en cierto sentido, y como os decía al inicio, puede afectar a nuestra estructura de derechos y libertades, porque de lo que debería de preocuparnos es
La inteligencia artificial, todos los instrumentos que se contienen en ese cajón desastre que se denomina inteligencia artificial, son herramientas que, sin lugar a dudas, mejoran y mejorarán nuestra vida, seguro. Probablemente, y yo por eso siempre estoy a favor de toda revolución tecnológica, no todas las consecuencias de una revolución tecnológica son positivas, pero cuando se ponen en una balanza, las virtudes suelen ser más que los defectos y por eso tenemos que preocuparnos de corregir o de limitar los defectos. Y sobre todo cuando hablamos de cuestiones tan importantes como libertad, como justicia, como relaciones de poder. ¿Cómo es la relación entre inteligencia artificial y libertad? Pues esto, cuando tocamos una cuestión de teoría política, pues nos lleva a autores pues, muy conocidos en el centro Henry Hazlitt, ¿no? Nos lleva a autores como Hayek, ¿no? Que pues obviamente reflexiona sobre el valor de la libertad negativa. Nos lleva también a autores como este que tengo aquí, ¿no? Isaiah Berlin, ¿no? Dos conceptos de libertad. Pero en relación a la libertad negativa, a esa ausencia de coacción arbitraria, claro, la inteligencia artificial puede tener consecuencias, y consecuencias que son peligrosas. En cuanto a la vigilancia masiva, pues ya hemos tocado el primer problema. El primer problema es reconocimiento facial, por un lado. ¿Y quién ha visto Minority Report? Una. ¿Alguien más? No, pues es una película muy molona que os recomiendo sobre todo lo que tiene que ver con sistemas predictivos utilizados por la policía. Anticipar la comisión del crimen con objeto de detener a la persona antes de que incurra en la acción ilícita. ¿La viste? Muy bien. ¿Te gustó? ¿No? Bueno, hay que ser críticos también. La cosa es que además de estas cuestiones de vigilancia masiva, que para mí son peligrosísimas y son ya una realidad, también hay errores tecnológicos y luego un tema muy poderoso, muy potente, que es el panoptismo digital. Claro, cuando yo hablo de esto, todo el mundo dice, ¿panoptismo digital? Vaya salsa, ¿no? Panoptismo. Pero bueno, ya sabéis a qué apelamos, ¿no? Apelamos al famoso panopticon de un filósofo que no era precisamente liberal, que es Michel Foucault. En esencia, ese modelo de prisión fue diseñado por Jeremy Bentham y básicamente es un modelo, como podéis observar, en el cual los presos pueden ser vigilados por un guardia en cualquier momento y desde cualquier posición. Y claro, esto a pesar de que los presos a lo mejor no sabían que estaban siendo vigilados. Claro, ¿qué sucede cuando sabes que te pueden estar vigilando y no tienes certeza de que te están vigilando, ¿no? Cuando estamos frente al teléfono o frente al iPad y dices, oye, ¿me estarán vigilando? ¿Me estarán escuchando? ¿Estarán activando la cámara? Yo vi en una prueba de seguridad cibernética cómo ingresaban en la computadora de mis compañeros. Y yo vi cómo activaban la cámara de mis compañeros. Y mis compañeros no se estaban dando cuenta. Estaban contestando emails y yo vi. Pero bueno, aquí es una cosa todavía más compleja, abusiva e intrusiva. Es sencillamente que si yo sé que me pueden estar vigilando, no me voy a comportar a lo mejor como quiero comportarme yo, sino como espero que los que me están vigilando quieren que me comporte. O sea, la videovigilancia puede promover una especie de autocensura, de autodisciplina. Y de hecho, claro, esa autodisciplina es la que se observa, según el modelo de Foucault basado en Bentham, en ese panopticon, ¿no? Los sistemas digitales y las herramientas de inteligencia artificial pueden sustituir a los guardianes humanos, ¿no? Pero el efecto es el mismo. El efecto es que la persona potencialmente regulará su comportamiento resultado de esa percepción de vigilancia, ¿no? Y claro, ¿eso dónde lo observamos?
Pues quizás lo observamos a día de hoy en China, ¿no? Como sabéis, la República Popular de China es una república comunista con un gobierno pues, que ya tiene más de 70 años en el poder y quizás a día de hoy es la dictadura más sofisticada del planeta. Y es la dictadura más sofisticada del planeta por la instrumentalización que hacen de la tecnología, en este caso para oprimir a la sociedad, para controlar a la sociedad, para vigilar a la sociedad. Y es que, como en toda revolución, la herramienta tecnológica es un arma de doble filo. Puede ser un arma emancipadora, puede ser un arma liberadora, pero también puede ser un arma opresiva. Y pues, el gobierno de China lo utiliza para oprimir, controlar y reprimir si es necesario. El sistema de crédito social, imagino que básicamente a muchos y a muchas os suena, ¿no? ¿Qué hace un sistema de crédito social? Básicamente cumple dos funciones. Monitorea y evalúa. Monitorea y evalúa. Suena muy fuerte. Es decir, nos videovigila y nos asigna puntos en función de nuestro comportamiento. Es como si fuésemos pues, instrumentos de una especie de videojuego, ¿no? Y claro, todo ello depende ¿de qué? De la videovigilancia, de un control férreo a través de cámaras equipadas con reconocimiento facial que, como ya habéis visto, pueden fallar y que va asignando puntajes. ¿Puntajes en función de qué? Pues en función de cumplimiento de la ley. Por ejemplo, si no incurro en problemas de tránsito, pues adquiero más puntos. Adquiero más puntos en relación a fiabilidad financiera. Si pago pues, puntualmente mis deudas, el sistema me asigna puntos. Y conducta social. Conducta social. Es decir, tengo que ser una persona tranquilita. No puedo estar tuiteando ahí, bueno, no hay Twitter, pero no puedo estar ahí en las redes, TikTok sí hay. No puedo estar haciendo loco en TikTok y cosas así porque eso me puede restar puntos. Son tres áreas que pueden ser de sentido común y que a lo mejor incluso en el sector privado son de sentido común. Pues por ejemplo, si queremos ir a un crédito o pedir un seguro. Pero claro, cuando lo hace el Estado de forma centralizada y a través de un sistema de vigilancia masivo con más de 200 millones de cámaras distribuidas por todas las ciudades y por todo el país, hombre, pues la cosa un poco de miedo sí da. En el fondo, la percepción de control y de sometimiento, creo, es evidente y lo han reconocido, por ejemplo, muchos opositores hongkoneses, pues te va sometiendo, te va humillando y te va anulando como persona, ¿no? Y es, en cierto sentido, este panopticón, ¿no? Que opera como un mecanismo de vigilancia constante, que opera como un mecanismo de autodisciplina, como veis ahí, inducida, y que tiene un sinfín de consecuencias sociales, ¿no? La idea es básicamente domesticar. Ahora, claro, esto cuesta dinero y hay que ser capaz de generar riqueza para desarrollar este sistema tan opresivo. Hablamos de más de 200 millones de videocámaras distribuidas para controlar, ¿no? Ocupando espacios públicos, monitoreando y conectados al mismo tiempo con sistemas de evaluación, que en tiempo real te van asignando puntos o quitándote puntos, ¿no? ¿Qué consecuencias sociales tiene? Pues las consecuencias sociales es crear un sistema de ciudadanos de primera y de ciudadanos de segunda. Claro. El partido filtra gracias a esta herramienta tecnológica. El partido es consciente de quién está alineado y quién es afín y quién potencialmente es un actor subversivo, a quién no le gustamos. Y claro, si no le gustamos, pues obviamente no lo vamos a defender. Si no le gustamos, lo vamos a hundir en la miseria. Si no le gustamos, lo vamos a castigar, por ejemplo, si solicita una plaza en la Universidad del Estado. Si no le gustamos, lo vamos a vetar
en determinadas profesiones. Vamos a impedir su acceso, independientemente de su esfuerzo y cultura del trabajo, a determinados espacios. Si no le gustamos, lo vamos a castigar socialmente y lo vamos a desprestigiar progresivamente. No te mata, el sistema no pretende matarte, ni siquiera pretende llevarte a la cárcel. Sencillamente quiere castigarte desde el Estado y humillarte, hacer que tu dignidad quede por los suelos. Entonces, el acceso a empleos gubernamentales, limitado. El poder viajar en tren o en avión, limitado al margen de tus recursos económicos. En definitiva, un sistema de exclusión social basado en este caso en la tecnología. ¿Es el único sistema de exclusión social basado en la tecnología? La respuesta es no. ¿Quién conoce a Yeonmi Park? ¿Quién conoce a esta norcoreana que escribe un libro súper famoso? Se llama Escapar para vivir. ¿Os suena? Bueno, pues esta chica, que es una chica que ahora tiene un canal de YouTube así súper exitoso y tal, ¿no? Pero esta chica es una chica que vio cómo obligaban a su mamá a prostituirse en la frontera entre Corea del Norte y China para dejarla pasar a ella. Y al final, pues ella logra escapar y logra construir su vida y logra pues ubicarse en Corea del Sur, que es un país, bueno, pues como todos los países libres con problemas, pero libre. Y básicamente escribe su historia, que es una historia espectacular, que se llama Escapar para vivir. Y dice que esto sucede en Corea del Norte. No sucede de forma sofisticada, no sucede a través de un sistema de cámaras, de videovigilancias, de sistemas informáticos que asignan puntos de forma automática, pero el hecho es que sucede de forma primitiva. El sistema falla más. Esto lo que hace es mejorar la eficiencia y la eficacia en el control. Pero en el fondo sigue siendo lo que es, un régimen autoritario y dictatorial. ¿El problema cuál es? Que veamos esto relativamente bien y que esto, que definitivamente amenaza la estructura de derechos y libertades de la persona, la privacidad, por ejemplo, sea introducido en los países que se supone son libres. Es un debate ético y es una discusión que hay que tener y es una discusión que se está teniendo porque un poco contraintuitivamente y fruto de los problemas de seguridad que existen en algunos lugares, pues esto se presenta como una solución. ¿Es una solución o es un instrumento de control para limitar el espacio de libertades de las personas, ¿no? Claro, el impacto en la libertad de todas estas cuestiones pues parece bastante evidente, ¿no? Definitivamente la interferencia es obscena. Hablar de libertad negativa, no hay libertad negativa, no existe, porque la interferencia, que es una interferencia coactiva y muy arbitraria, a ti nadie te pregunta dónde tienen que instalar la cámara para que te videovigile, pues es importante. Luego, tampoco hay autonomía. Dejamos de ser autónomos. ¿Por qué? Porque evidentemente la vigilancia constante y las sanciones moldean nuestro comportamiento. Claro, cuando nos vigilan constantemente, dejamos de ser lo que queremos ser. Y eso es un problema. Y claro, hay mucha gente que cuando no está vigilada y quiere ser lo que quiere ser es un peligro público para todos. Pero claro, eso es exposed, no ex ante. O sea, ¿por qué tenemos que anticipar todos esos problemas con actitudes represivas y atacar a todo el mundo, ¿no? Es un debate ético. No digo que yo tenga la razón, ¿eh? Es una discusión de carácter ético. Y luego, incluso hay un problema con la autonomía, hay un problema con nuestras libertades o libertad negativa y hay un problema con la libertad como participación, con las libertades de carácter político. Porque muchos de estos sistemas, la ciudadanía ni tiene información, ni se le pregunta, ni tiene la capacidad para dar opinión una vez está implementado. Es decir, se nos impone. No hay mecanismos para evaluar de abajo arriba, no hay mecanismos para expresar una opinión de carácter crítico. Automáticamente, si tienes una opinión disidente, se te considera
pues un mal ciudadano, se te considera alguien que quiere subvertir el orden, se te considera un peligro público y el hecho es que la herramienta potencialmente tiene mucha capacidad represiva. Entonces, si no hay libertad como participación, o hay riesgos para la libertad como participación, si hay riesgos para la autonomía de la persona, y si hay riesgos en cuanto a libertad negativa, porque evidentemente hay interferencia y hay cierta dinámica de coacción arbitraria, pues deberíamos pensar y deberíamos ocuparnos y preocuparnos sobre estos instrumentos. Ahora bien, sobre la cuestión de la libertad positiva, de que ya sabéis, capacidad para tomar decisiones basadas en nuestros propios valores y metas, ¿no? O sea, ser conscientes de que somos personas libres, de que además tenemos derecho a ser libres, ¿no? ¿Qué pasa con la libertad positiva? Pues también la noción de libertad positiva sufre bajo instrumentos de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque hay, por ejemplo, me imagino que muchos aquí habéis leído o más o menos analizado el libro de Thaler y de Susten, ¿no? de Nudge, ¿no? El pequeño empujón, el empujoncito, ¿no? El nudge, ¿no? Que reflexiona sobre el paternalismo libertario. Bueno, pues aquí en realidad hay un empujoncito algorítmico. ¿Y dónde se ve el empujoncito algorítmico? Todos los que estamos aquí somos víctimas del empujoncito algorítmico. ¿Qué es el empujoncito algorítmico? La recomendación de Amazon. La recomendación que nos hace Spotify. Y obviamente sí somos libres, porque somos libres de abrirla o de no abrirla, pero también tenemos que ser conscientes de que hay una alteración del entorno de decisión. En el fondo te están diciendo, consúmelo. Y uno dice, venga, va, en el Spotify prueba. Y luego escucha a lo mejor 2 minutos y dice, menuda caca. Y cambia. Y el modelo aprende, ¿no? Pero hay cierto paternalismo libertario que guía o nos guía nuestro proceso de toma de decisiones. Y quizás perdemos a lo mejor un poco de capacidad de juicio. Y alguien puede decir, Edu está siendo terriblemente conspiranoico. Y a lo mejor sí. Pero es que hay que ser un poco abogado del diablo cuando analizamos estas cosas, ¿no? O sea, está bien dejarnos llevar, pero también está bien ser consciente de que nos estamos dejando llevar. Y quizás decir, voy a no dejarme llevar esta vez y volver loco al algoritmo. Esto es muy curioso, ya sabéis aquí, bueno, esto es un canto a Marx, no, que no me cae tan bien, porque era mala persona, pero la verdad es que la estética mola. Y sobre todo es un canto a Matrix, ¿no? ¿Quién ha visto la primera de Matrix? Bueno, dicen que es de las mejores películas de la historia del cine, ¿eh? ¿La detestas? ¿Te ha parecido mala? No, es buena, pero no la mejor. Bien. Bueno, vamos. Minority Report es peor. A mí me gusta mucho Matrix. Y claro, Matrix, ¿qué es? Somos esclavos, ¿no? Es la cumbre de la conspiración. ¿Por qué? Porque básicamente somos esclavos. Y no solo somos esclavos, no nos damos cuenta de que somos esclavos. Somos una especie de víctimas de la explotación digital. Es una visión un poco marxistoide, ¿no? Como lucha de clases. También hay influencias de Platón en la visión, en la película de Matrix. Pero el punto es que es otra corriente, yo no estoy de acuerdo con ella, pero es otra corriente que analiza estas cuestiones asociadas a inteligencia artificial y ética. Y un punto interesante es la concepción republicana, es otra corriente. O sea, cuando hablamos de libertad negativa y de libertad positiva, pues estamos hablando del mundo liberal. Cuando hablamos de explotación, pues automáticamente pensamos en Marx. Y también hay una corriente de filosofía republicana que analiza todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque el republicanismo tiene que ver con la participación, tiene que ver con el activismo cívico. Y muchos teóricos
adscritos a la filosofía republicana consideran que hay una especie de ausencia de democracia en la gobernanza tecnológica. Las asimetrías de información son tan obscenas que, claro, es imposible poder opinar. Al mismo tiempo, también existen miedos en este mundo republicano que, bueno, teje relaciones con la inteligencia artificial sobre la manipulación política. O sea, al final el uso de inteligencia artificial pone, piensan algunos, en riesgo la capacidad de los ciudadanos de participar de forma autónoma. En definitiva, y es una reflexión casi final, honestamente, hablar de inteligencia artificial, creo, y citando a Floridi, Luciano Floridi, que tiene un libro que os recomiendo activamente, que se llama Ética e Inteligencia Artificial, es hablar de agencia y de no inteligencia. Esto es un tema filosóficamente muy interesante. ¿Por qué? La inteligencia artificial no es inteligente, por ahora. No hay intereses de parte de ningún actor en que sea realmente autónoma. Y esto es muy curioso, porque hay consenso entre los que pensamos son los malos del mundo y consenso entre los buenos del mundo. Es decir, el gobierno de la República Popular de China, que utiliza videovigilancia de forma masiva para controlar a su población, ¿quiere que exista una inteligencia artificial autónoma? No. No vaya a ser que se rebele contra mí misma. Claro, puede ser que me llegue a atacar a mí. El gobierno de la ciudad o del país que os imaginéis más libre, ¿está interesado en el desarrollo de una inteligencia artificial autónoma? Tampoco, porque puede representar una amenaza. Y sí, es ciencia ficción, es un tema clásico de la ciencia ficción, pero puede llegar a ser una realidad, no ahora, dentro de 100 o 150 años. Quizás nosotros no lo veamos, pero es bueno pensar y anticipar sobre el problema. Si es agencia y no es inteligencia, y si no es autónoma, si lo único que hace es, literalmente y en muchos casos, manejar cantidades de datos, manejar datos de forma masiva, mucho mejor de lo que hacemos nosotros, y por eso ayudarnos en nuestro trabajo, hay una cuestión sobre la neutralidad. Probablemente existan sesgos, porque alguien ha tenido que diseñar el modelo y la cuestión. Alguien ha tenido que incluir datos. Y esos datos a lo mejor no son todos los datos. Entonces hay que ser consciente quizás de la ausencia de neutralidad. Y vuelvo a repetir, lo he citado 2 veces, el trabajo de David Rozado. David Rozado es un autor que merece y mucho la pena, porque él sí habla con propiedad de un ingeniero de sistemas, sí intenta divulgar los vericuetos técnicos, o sea, los elementos estrictamente tecnológicos que explican la neutralidad o no neutralidad, que explican si es agencia o es inteligencia, no habla en términos teórico-políticos o éticos. Y él sí tiene, digamos, una capacidad de divulgación y de investigación muy relevante. Pero, claro, al final, la inteligencia artificial, a día de hoy, por el momento, no es ni puede ser políticamente neutral. Están sus resultados y sus opiniones entrelazadas con determinadas dinámicas de poder, con determinadas cuestiones asociadas a la desigualdad. Hay un problema ahí de concentración, digamos, de la industria, que a lo mejor pues requiere de cierta presión de parte de la sociedad civil para desarrollar dinámicas más policéntricas, ¿no? Acorde con el pensamiento, por ejemplo, de Elinor Ostrom y otros intelectuales liberales. La idea es, sencillamente, hacernos preguntas, intentar actuar como abogados del diablo con objeto de, bueno, tener una discusión abierta y mejorar los instrumentos que sin duda son útiles. ¿Por qué? Porque, ya lo he comentado, yo no soy precisamente un neoludita, no tengo ganas de luchar contra la tecnología. Estoy a favor, de hecho, del uso de herramientas tecnológicas. Y claro, los beneficios de la IA pues creo que son irrefutables. He intentado presentar algunos riesgos desde distintas escuelas, la republicana, la liberal e incluso la marxista. Pero el punto es que cuando lo pones en la balanza, como he comentado,
lo bueno pesa más que lo malo. Y lo bueno es muy bueno. La inteligencia artificial y todas sus herramientas mejoran nuestra accesibilidad en todos los sentidos. Incluso accesibilidad para personas con discapacidades, ¿no? O sea, todas las herramientas de lectura de texto, todas las herramientas de generación de texto, amplían nuestras capacidades, y pongo un ejemplo, el más simple que hay, de comunicación. Amplían nuestras capacidades y mejoran nuestras capacidades para interactuar con otros. Tecnologías más sofisticadas como los exoesqueletos así robóticos o sillas de ruedas inteligentes, que también las hay, pues permiten que personas con movilidad reducida mejoren y amplíen su esfera de libertad. O sea, sería un poco limitado e injusto decir que la inteligencia artificial no ha mejorado nuestra vida, porque la ha mejorado. Incluso las cosas que he criticado en la ponencia, sistemas predictivos, pueden ayudarnos a mejorar nuestra vida cotidiana, ¿no? ¿Qué sé yo? Claro, yo soy gordito, ¿no? Entonces, como soy gordito, pues estoy todo el día preocupado, ya cuando pasas los 40, ¿no? Que si las pulsaciones, que si la presión arterial. Bueno, pues todos esos sistemas predictivos te ayudan a controlarte, a tener un mejor conocimiento quizás sobre ti mismo, siempre y cuando no fallen, y a cuidarte y a recomendarte pues una dieta saludable, etcétera, ¿no? Es decir, la inteligencia artificial es un riesgo para la autonomía y al mismo tiempo fortalece la autonomía. Entonces, estamos en un dilema ético. Por eso la conferencia es Dilemas Éticos, porque sí es muy difícil de resolver. Pero sí fortalece la autonomía. ¿Por qué? Porque creo que todos los que estáis aquí habéis accedido a información personalizada gracias a inteligencia artificial. Todos los que estáis aquí pues habéis puesto en práctica motores de búsqueda avanzados. Todos habéis utilizado probablemente aplicaciones de carácter deportivo y de salud. Pero hay aplicaciones muy interesantes de la inteligencia artificial para mejorar, por ejemplo, nuestras finanzas personales. Y parecen funcionar. O sea, parece que son un buen instrumento, ahí sí, para adquirir conciencia y de forma endógena, no exógena y fruto de la amenaza, autodisciplinarnos. La inteligencia artificial mejora nuestra productividad. Es otro tema que es irrefutable. Uno produce más y mejor, sobre todo con tareas repetitivas, porque cuando hay determinadas tareas que son muy repetitivas, la automatización nos ahorra un montón de cosas. Y luego, la inteligencia artificial mejora, en cierto sentido, nuestra capacidad de elección. Entonces, claro, es bueno y es malo al mismo tiempo. Tiene ventajas y tiene problemas al mismo tiempo. Y, por tanto, debe ser objeto de reflexión para la ética. ¿Hacia dónde deberíamos ir? Pues yo siempre pienso inclusividad en el debate, policentricidad, igual que somos policéntricos para hablar de cuestiones pues, que tienen que ver con el desarrollo de la democracia o con otras cuestiones, pues para hablar de esto. Fomentar transparencia y rendición de cuentas, que para mí es fundamental, sobre todo la responsabilidad. Lo que no puede ser es que el error salga gratis, porque a lo mejor el error en estas cuestiones implica que te vayas a la cárcel, implica que recibas una paliza, implica que sufras un maltrato por parte de la autoridad, de forma injusta, por supuesto, y todo eso es inaceptable. Y luego, conciencia, creo, ciudadana. Conciencia ciudadana, que es una cuestión, pues evidentemente republicana, y que es una cuestión, desde mi punto de vista, importante, ¿no? Tenemos que, como personas libres y responsables, ser conscientes de las luces y sombras que esta revolución puede traernos, con objeto de mejorar el producto y con ello mejorar nuestra vida. Así que gracias y yo aquí lo dejo. Chao, chao. Espero que os haya gustado.